Muy buenos días, amados hermanos. Es un gran gusto poder saludarlos el día de hoy. Donde quiera que estén, por favor, reciban un caluroso abrazo a la distancia. Que nuestro Padre Celestial siempre esté al cuidado de sus hogares, de sus pensamientos, de lo más íntimo de cada uno de nosotros. Donde quiera que estés, por favor, vamos a dejar este servicio en manos de Dios y acompáñenme, por favor, inclinando nuestros rostros y dejando este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo del Cielo, Dios, en esta mañana, gracias por un día más, gracias por la esperanza que tenemos, Dios, donde tú recibes toda la gloria, todo el honor, toda alabanza sea para ti, Señor. Gracias porque permites que podamos congregarnos de manera virtual, permite que la conectividad, que la transmisión, que todo lo que hacemos hoy pueda glorificarte, pueda honrarte, pueda edificar a mis hermanos, Dios, en esta amada región Izcalli, donde quiera que nos escuchen de la amada iglesia, y aún las personas que van a escucharlo, Dios, y que no te conocen, pero que te conozcan a través de este mensaje, que rompas, Dios, sus dudas, que rompas, Padre Santo, sus pretextos, sus barreras, escuchando esta clase o cualquiera de las clases de mis hermanos que están transmitiendo en esta mañana, que tú seas honrado, glorificado, exaltado, lleno de honra, de gloria, de honor, Señor. Gracias por todo el amor que nos tienes. Quédate a control de este servicio, quédate a control de mis hermanos, en sus hogares, en sus casas, donde tú reines. Quédate, por favor, mi Padre, con nuestras hermanas y hermanos enfermos, con los que están en hospitales, han sido intervenidos, con los que trabajan ahí. Quédate con nuestro sustento, con el trabajo, con nuestra seguridad emocional, física, espiritual, donde tú reinas y moras, y como un ave, Dios, que cubre sus pajaritos, Dios, debajo de sus alas, así estamos nosotros bajo tus infinitas alas de amor y protección. Te damos todo, te pedimos todo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Ok, hermanos, es increíble poder continuar nuestro servicio número 12, Carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 10 hasta el 40. Nuestro hermano Luis Chávez el miércoles ya nos dio una gran introducción respecto a las obligaciones y las necesidades de los matrimonios, y yo solamente quiero puntualizar. Estás viendo ahí en la imagen un hombre firmando y una mujer entregando un anillo en alusión a una firma de un divorcio que en nuestros días se ha convertido en algo muy fácil de hacer, algo que ya la institución del matrimonio ha perdido toda ya importancia, y la gente hoy de manera incluso se anuncia de manera express. Tú puedes divorciarte en 3 horas, ya no necesitas de testigos y de tantas cosas. Simplemente estar de acuerdo, firmar, te entrego tu anillo, te firmo y somos libres, y parecer todo está solucionado. A este respecto, la siguiente diapositiva, yo quiero mostrarte algunos números que son muy relevantes de este mundo y de esta forma de pensar de la sociedad actual. Y esto revela y refleja solamente algunas muestras, particularmente en México, en los países súper desarrollados como Estados Unidos y como Rusia, que todavía es más alarmante. Fíjate, en el 2000, hace más o menos 20 años, 19 años, se divorciaban en el país 52.308 matrimonios, disolvían su matrimonio. Para el 2017 se mantuvo más o menos estándar, pero ya para finales de la década anterior, están en el 2017 99,000 personas se han divorciado. Para el 2018 tiene un incremento bastante significativo y 156,556 personas se divorcian. Para el 2019 estamos hablando de 160,107 divorcios. Si tú comparas el 2000 versus 2019, tenemos un incremento de más de 100,000 divorcios en 2 décadas por año, que se ha incrementado. Esto significa un 67% de los matrimonios que se divorciaban en el 2000 a los que ahora se divorcian en el
2019. Son estadísticas hasta el 2019. No sabemos el 2020, pero si te das cuenta, esto es un mal no solamente de México. Por ejemplo, Estados Unidos, un país altamente industrializado, se están divorciando por cada 2.56 matrimonios, se divorcia uno. Casi más de la tercera parte, un 39%. En Rusia, donde tú dirías, bueno, las personas por su complexión parecieran atractivas, tanto hombres como mujeres, pero eso no significa nada cuando no hay un corazón de una base firme y de algo que lo sustente. Y ahí es el país que tiene el mayor índice de divorcios. 3 de cada 4 matrimonios se divorcian, es decir, el 75% se divorcian. En México, un poquito arriba, tenemos que por cada 100 matrimonios se divorcian 32, es decir, un 32%. Tenemos ahí unas pequeñas estadísticas. De ese universo que se divorcian, 30% tenían más de 21 años de casados. Es decir, que si no construimos bien, que si no tenemos las bases que la Biblia nos enseña, no importa el tiempo que lleves casado, hay una alta posibilidad de que te separes. De ese mismo universo, el 21% se divorciaban o se divorcian entre el primero y el quinto año de matrimonio. Y los demás pues fluctúan. Es más del 50% en este rango de edades. Más, o sea, casados por más de 21 años o casados por los primeros años, no es una garantía cuando no hay una base, cuando no hay algo que nosotros queremos aferrarnos a las cosas de este mundo. La gente hoy puede hacer lo que quiera con sus decisiones, pero ve las consecuencias. Estas son las consecuencias. En la siguiente diapositiva, Jeremías, el profeta, nos está diciendo, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. El mundo, las personas pueden tomar, insistimos, sus decisiones, pero ve lo fatal de las consecuencias de vivir sin Dios. Somos libres, tenemos la gran bendición de la libertad para poder elegir con quién casarnos, con quién no casarnos, pero vamos a invariablemente a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Y aquí el profeta dice 2 cosas: me han abandonado y han cavado sus cisternas. ¿Sabes? El hombre se ha alejado de Dios, ha buscado su propia sabiduría, han abandonado la obediencia a los principios bíblicos. Sin duda, esto pues solamente es algo que revelan estos datos, estas estadísticas, ese abandono de los principios bíblicos. Vamos entonces a entrar a los versículos 10 al 11 de nuestra clase del día de hoy, capítulo 7, versículos 10 y 11, para empezar. A los casados les doy este siguiente orden: no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. ¿Sabes? Pablo estaba diciendo aquí, les doy este mandato no mío, sino del Señor, que permanezcan, que se guarden, que se cuiden, que estén cumpliendo con sus deberes conyugales, que estén siendo profundos, que estén siendo íntimos, que estén llegando al corazón, que no sean matrimonios solamente basados en la atracción y en el momento, para no llegar a ser parte de esas estadísticas de separación. ¿Sabes? Pablo estaba muy preocupado, muy preocupado, porque lo que estaba sucediendo en esos tiempos, y lo hemos hablado en otras clases, la autoridad romana, que era la que estaba gobernando en esos tiempos, permitía 4 formas de matrimonio: el contubernio,
que era permitir que dos de sus esclavos vivieran juntos. Como hoy sucede, dos personas se atraen, van y viven en una misma casa, y un poco lo que dirían amigos con derechos, disfrutan de las cosas como si fueran casados, pero sin compromiso. Era una forma de decir cómo se casaban en el pasado. Y tú te has de imaginar cuando personas con esa situación llegan a nuestras iglesias, pues la iglesia tiene que darles instrucciones bíblicas para que arreglen sus cosas. Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. No sabían exactamente cuál era su estatus de casado. Otro era el usum o usos, el matrimonio por derecho consuetudinario, vivir por un año o seguir o separarse. Lo que hoy pasa es que la gente va, se viven, se escapan, viven juntos, comparten departamento, comparten gastos, comparten todo, pero no están tan seguros si van a seguir. Era una forma también de hacerlo. Y lo mismo, llegan a nuestras iglesias y tenemos el corazón, el amor para poder enseñarles cuál es el mandato bíblico. Otra forma era el coentium en manus. Un hombre básicamente compraba a su esposa ofreciendo bienes a su padre. Esto era una forma de obtener una esposa. Aunque tú no lo creas, en el pleno siglo XXI, en algunos países y todavía en algunos lugares de nuestro México muy remotos, por sus usos o costumbres, y no tenemos que condenarlo, simplemente es por sus usos o costumbres, todavía siguen teniendo este derecho el padre de ofrecer a su hija al que más le convenga. Y a veces personas van a llegar así a nuestras iglesias y nosotros no sabremos, si no conocemos esos detalles, cómo orientarlos, cómo llevarlos. Y ya habíamos hablado del comparreatio. Este era llevar a cabo una ceremonia romana, anillos, flores, pastel, se tomaban de las manos ante 10 testigos, ofreciendo oraciones a Júpiter y a Juno, la diosa romana del matrimonio, que es lo más parecido a la práctica en algunas iglesias, incluso en nuestra iglesia. Por supuesto, nosotros no le ofrecemos una oración a Júpiter ni a Juno, la diosa del matrimonio, pero sí lo hacemos delante de Dios. Y entonces nuestras iglesias, al igual que esa joven iglesia Corinto, estaba enfrentándose con todo ese pasado, con toda esa historia, con todo ese embalaje que traían las personas, como las traen hoy cuando llegamos, y nosotros, por gracia, por bondad, por misericordia, tenemos que enseñarles cómo vivir. Pero, ¿sabes? Eso no era la única preocupación de Pablo cuando les decía, no se separen, no estén distantes, manténganse unidos, porque si te separas por cualquier cosa, como lo vamos a ver ahorita, vas a cometer adulterio si te unes con otra y vas a provocar que tu ex esposa cometa adulterio si se casa con otro. Y esto es condenación eterna. No es una decisión fácil. Por eso nosotros necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes lo que la Biblia dice: cásate mientras sea, y lo vamos a tratar a más fondo al ratito, más a fondo, que es mientras sea con un creyente, con un cristiano, con un discípulo, con alguien que ame, que esté decidido a dominarse, porque las consecuencias son fuertes. Y Pablo estaba teniendo total preocupación y cuidado con este punto, porque déjame decirte, los judíos de su época, la sociedad judía estaba sumida en el divorcio. Era algo común, como hoy decíamos, te puedes divorciar en 3 horas de manera express. Para ellos era todavía mucho más fácil. Fíjate, un rabino, Giliel, decía lo siguiente: si se le arruina la cena al esposo, si se le ponía demasiada sal, si la esposa hablaba mal de su suegra o hablaba con otro hombre, esto lo volvía impura y tú podías darle un certificado de divorcio. Para muchos hoy están buscando solo un pretexto de cómo abandonar su responsabilidad. Y estos amigos, estos rabinos, ya lo habían legislado de forma muy ligera, y Pablo por eso no era tan fácil que tratar este punto tan a la ligera. Otro rabino, Akiva, decía que si un hombre encontraba a una mujer más bonita,
una más bonita ante sus ojos, él podía divorciarse y tomar a la mujer que le gustaba más por esposa. Sin corazón, sin valores, muy humano, y por supuesto que Pablo tenía que decir, si tú te divorcias, estás condenándote a no volver a casarte ni a ella, porque de lo contrario estarás adulterando. Los griegos y los romanos no se quedaban atrás. La sociedad romana de la época era peor aún. Prostitución, lesbianismo, pedofilia, la mayoría de los emperadores eran bisexuales, ser heterosexual era poco sofisticado, los hombres solo tenían una esposa para tener herederos, pero tenían cualquier tipo de mujeres. Uno de sus oradores, Demóstenes, decía, tenemos prostitutas para el placer, concubinas para el vivir diario y esposas para que nos den hijos legítimos y cuiden del hogar. No es tan distinto a muchos hogares hoy. A muchos hombres hoy que si tú te das cuenta tienen una esposa, tienen otra, se van divorciando una tras otra. E incluso hay quienes viven vidas de malabar que no permiten que sus esposas les vean sus celulares, sus cuentas de Instagram, de Facebook, de redes sociales, porque tal vez tienen más de una relación. No es distinto a lo que vivía la comunidad romana. Jerónimo, un escritor romano, cuenta de una mujer romana que se casó con su marido 23, mientras ella era la esposa número 21 de ese hombre. El matrimonio era similar a legalizar la prostitución. Juvenal, otro escritor romano, escribe, las mujeres salen de mi casa y coquetean de matrimonio en matrimonio, gastando sus vestidos de novia. ¿Sabes? Esto no es distinto a lo que tristemente vemos hoy en nuestra sociedad. Pero Pablo está hablando de que el matrimonio solamente debe ser una vez y de por vida. Para la época, para el momento que Pablo escribía esto, era radical para un mundo corrupto, como hoy lo ve la gente también. La unión es de por vida. Era tan extraño para a los atenienses lo que Pablo hablaba como es para nosotros ahora. Pablo está diciendo nuevamente del matrimonio es de por vida. Aún los no cristianos esperan esto. Yo creo que no te casas. Es difícil. Tristemente hoy se ha denigrado mucho la institución del matrimonio, pero no te casas esperando a ver qué pasa y ya al rato nos divorciamos. Yo creo que te casas con todas las ilusiones de poder mantener tus votos matrimoniales hasta que la muerte nos separe, como se dice comúnmente. Nadie, mis hermanos, se casa, nadie, amigos, pensando en el fracaso. Todos vamos con muchas ilusiones, pero ya nos los decía a nuestro hermano Luis el pasado miércoles, en el versículo 3, ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo, sino la esposa es dueña del cuerpo del esposo, así como el esposo es dueño del cuerpo de la esposa. Ya no se nieguen, dice, a no ser que se pongan de acuerdo para orar, y por poco tiempo no sea que sean tentados. Y estamos hablando justo de las inclinaciones sexuales, de los deseos, que son totalmente legítimos, y es todo un gozo, un disfrute para quienes tenemos la bendición de estar casados, porque es algo que Dios nos ha regalado, nos ha concedido. Fíjate cómo decían los apóstoles cuando estaban con Jesús. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Wow. Si aún los hombres que vivieron con Jesús, que caminaron con Él, que vieron sus milagros, que vieron la resurrección de Lázaro, que vieron devolver la vista, que vieron cómo el paralítico tomaba su camilla, que estuvieron junto a Él, decían, si esto es lo del matrimonio, no conviene casarse. Pero Jesús les dice, para lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y esa es la gran bendición que Dios nos ha regalado. Dios ha odiado el divorcio por siempre. En Malaquías 7:14 dice que porque el esposo
no creyente, en 1 Corintios 7:14, porque el esposo no creyente, y vamos a tratar un poco más de ese punto, santifica. Pero en Malaquías 2:14, Dios dice que aborrece el divorcio, siempre lo ha hecho. Cristo mismo no estaba concediendo una oportunidad para divorciarse. Fíjate qué produce, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, qué produce el que esta sociedad pecaminosa aceptemos con mucha ligereza el divorcio. Según la Iniciativa Nacional de la Paternidad, 85% de los niños criados sin un padre biológico prestan desorden de conducta. 90% de estos se escapan del hogar. Llegan a formar el 75% de niños que abusan de sustancias ilegales. 70% de los que ingresan a cárceles. No es una decisión simple. La gente lo ve hoy como una decisión ligera para quitarse una situación, pero ve todas estas consecuencias. El 64% de las jovencitas criadas sin un padre biológico son más propensas a embarazarse sin estar casadas. 63% de los suicidios ocurren en este grupo. Son 2 veces más propensos a abandonar sus estudios. Un estudio hecho en escuelas secundarias en un universo de 3,400 participantes demostró que son 4 veces más propensos a mostrar desorden afectivo. La ausencia del padre afecta la actividad sexual precoz y el embarazo. 120% mayor es estar en peligro de ser abusados de manera en su etapa infantil. ¿Sabes? No es ligero. Hermanos, no es ligero hablar de divorcio. Estamos hablando de lo que Dios creó. Esto no lo creó el hombre, no lo crearon sociedades antiguas, lo creó Dios. La institución del matrimonio fue creada por Dios mismo para asegurar su creación. ¿Sabes? Esto debe ser muy cuidadoso, muy cuidado, porque nosotros, como ya lo vimos, Pablo se estaba enfrentando a esta sociedad que veía tan ligero el dar carta de divorcio, y decíamos, solo por poner sal de más a la comida. Pues hoy por hoy pareciera que esta institución está tan denostada que nuestros jóvenes, que nuestras jóvenes no quieren casarse. Pero, ¿sabes? Es algo que nosotros tenemos la responsabilidad como casados de poder mostrarles cómo es sacar adelante un matrimonio. No perfecto, porque ninguno lo hay, pero sí decidido a amar a Dios para poder honrarlo. ¿Y qué hay de los otros matrimonios? Y vamos a ir a los versículos 12 al 17, y fíjate, dice de la siguiente manera: a los demás les digo yo, no en mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición en que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias.
Este es un tema importante. Para ti, no creyente, si nos estás escuchando junto a tu esposa, es creyente. Para ti, mujer no creyente, que nos estás escuchando junto a tu esposa creyente, no pongas más presión al corazón de ella. Ella, por ser parte de la iglesia, por orar por ti, Dios trae bendiciones a tu hogar. Tal vez no te has dado cuenta, pero ella o él están haciendo un gran trabajo de poder honrar con su corazón, con su devoción, para que tus hijos, tus hijas, tu matrimonio, tú mismo seas bendecido. Esto es similar como cuando tu esposa, si ella recibe una gran herencia, tú no hiciste nada, tú no tenías nada que ver, pero tú disfrutas de esa herencia, hacer parte de ese matrimonio. Lo mismo pasa contigo, mujer, si tu esposo heredara una gran o una poca o cualquier herencia que les beneficiara, no solamente él es el beneficiado, sino tú también. Pues esto es lo que Pablo nos está diciendo. Esa herencia eterna que ella tiene, esa herencia eterna que él tiene, te va a beneficiar a ti y a tus hijos, similar a este ejemplo. Pero aquí hay un punto importante que es muy bueno que nosotros estemos atentos. Dice, si el no creyente insiste en separarse, no se lo impida. Pero no lo provoques tú. Nosotros, incluso para armonizarlo, Pedro dice que la manera de convertir y convencer a tu esposo es por tu conducta pura y santa. Ese va a ser siempre tu presentación, no provocar a que tu esposo salga. Pero si él sale, y peor aún si él fuera o ella fuera agresiva, agresivo, violento, violenta, verbal o físicamente, tú puedes dejarlo ir. Es una decisión tuya. La iglesia jamás va a promover el divorcio, al contrario, Dios y su iglesia va a promover la unidad, la reconciliación, la paz. Cualquier decisión de esas debe ser mucha oración con Dios y mucha dirección de la palabra. Pero lo más importante es ese vínculo de santidad, de beneficio espiritual, de herencia eterna que se puede llegar a tener cuando uno de los dos permanece. No se lo prohíbas, no seas una piedra de tropiezo si es que tu esposa es una mujer no creyente y tú sí lo eres, sigue orando. Quizás estás viendo ahí la imagen de una mujer orando por su esposo, de un esposo orando por su esposa, y que Dios escuche sus oraciones y que los que somos casados podamos ser una base y una oración y un fundamento y una fortaleza y una amistad para ellos, para que conozcan que no somos perfectos, pero que hay una esperanza en Cristo. Y vamos a pasar de lleno hasta los versículos 39 y 40 de este capítulo. Ya no vamos a tocar los demás temas, que de alguna manera los hemos tocado. Y este punto también es bastante importante, porque estamos hablando, dice en el versículo 39, la mujer está llegada a su esposa su esposo, mientras él vive. Y es inverso también. Pero si el esposo muere o la esposa muere, él o ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Aquí Pablo toca un punto importante. Somos uno para el otro, somos dueños el uno del otro mientras estamos vivos. Pero si uno de los dos se adelanta, el que queda vivo tiene toda la libertad de hacerlo. Pero hay una condición, mientras sea con un hombre que crea en el Señor. Dice aquí en la NBI, con tal de que sea en el Señor. Para las nuevas generaciones, para los jóvenes, esto es muy importante. Nosotros leíamos al inicio, tienes la libertad, y hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que así es. Tienes la libertad porque Dios no nos va a prohibir
de decidir con quién debes de casarte. Nosotros no podemos imponerle, ni a mis hijas yo podría hacer eso. Es una decisión personal. Pero lo que Pablo dice aquí es, y es mi opinión, dice él, y yo tengo el Espíritu Santo, que debe ser con un creyente. Porque las consecuencias de casarte con un no creyente, alguien que no ama a Dios, que no sabe contenerse, que no tiene el Espíritu Santo, y aún entre creyentes, ya veíamos el alto índice de divorcios. Tristemente, esa parte es algo que ha trastocado los matrimonios de nuestra iglesia cuando deberíamos ser los más felices porque sabemos resolver. Jóvenes, yo quiero exhortarlos, jovencitas y jovencitos que ya están en edad de gustarse, de querer formar amistades. Yo te sugiero, no tengas noviazgos, ten amistades, ten alguien que va a llegar a tu corazón, que te va a profundizar, que te va a llevar, que te va a retar, que te va a amar en la rectitud, en la pureza, en la integridad, en el esfuerzo, en la honestidad, en la transparencia, en rendir cuentas, en ser vulnerables, en ser capaces de abrir nuestros corazones. Cuando encuentres a esa chica o ese chico, sé su novia y su novio por poco tiempo y después cásate, porque ya crecieron en amistad, en profundidad, y cuando vengan los problemas profundos del matrimonio, como dice Pablo, yo quisiera evitarles eso, vas a saber resolver de corazón y a fondo. Tenemos las dos partes, lo bueno y lo malo, pero lo que queremos es que si lo hacemos en el Señor, tendremos mayores posibilidades y mayor esperanza para poder formar matrimonios que glorifiquen a Dios y que permanezcan hasta que la muerte nos separe. Glorifiquemos a Dios mientras sea el tiempo que Él nos da la oportunidad. A los matrimonios crezcamos. A ti que no has conocido de Cristo y que estás a punto de divorciarte, ven y conoce. Y queremos enseñarte lo que Dios puede hacer y cómo ha transformado hogares. Para ti que estás teniendo problemas, mi hermano, sea abierto, pide ayuda, pide la ayuda de hombres y mujeres que te van a llevar a través de la Biblia para entrar al corazón. Para ti joven y para ti jovencita, aspira a formar, si es tu deseo, un hogar mientras sea en el Señor. Muchas gracias a todos, que a Dios sea toda la gloria y todo el honor.